Bienvenidos al segundo vídeo sobre el circuito integrado 555. En esta ocasión vamos a analizar y comprender el funcionamiento del modo estable porque anteriormente habíamos hablado del modo monoestable. Entonces en esta ocasión vamos a completar este video con el modo estable, ¿no? ¿Qué entendemos por estable? Que no están estables, justamente, ¿no? La de que no son iguales, ¿no? Este método o este modo es muy interesante y básicamente es la parte más interesante de este chip 555. Vamos a ejemplificar, como estamos en el área automotriz, vamos a ejemplificar algunas aplicaciones que podemos implementar en el área automotriz. Entonces, podemos escribir dos ejemplos muy concretos aquí, ¿no? Ejemplo, el control de la inyección. Aplicaciones en el área automotriz puede ser uno, control de inyección en los sistemas de inyección electrónica. El principio es el mismo, ¿no? Control de inyección, es decir, la cantidad de tiempo que va a durar la inyección, ¿no? También podemos aplicarlo en el sistema de encendido, es decir, ¿no? Como un generador de señales de encendido, ¿no? Veamos cómo podemos aplicar estos dos ejemplos utilizando el 555, ¿no? En el primer caso tenemos un inyector, ¿verdad? Vamos a dibujar lo que es una EQ, ¿no? Que va a mandar una señal, ¿no? Una señal, en este caso nuestra EQ, pues sería la salida del 555, ¿no? Aquí tenemos la salida en el pin 3, ¿no? El output, ¿no? Y lo que queremos es que este inyector, ¿no? Que por uno de sus terminales estaría conectado a VCC o a positivo, a la batería. Lo que podemos hacer o lo que está implementado en los sistemas es que la salida va a controlar un transistor, ¿no? Y este transistor va a controlar el lado negativo del inyector, ¿no? Este es nuestro inyector. Entonces el inyector necesita que abra y se cierre constantemente. Por eso necesitamos una salida digital, ¿no? Una señal cuadrada precisamente para controlar, ¿no? El transistor, y este transistor obviamente va a estar conectado lo que es a tierra, ¿no? Entonces cuando el transistor está activo se va a activarse lo que es el inyector y va a inyectar combustible en el múltiple de admisión, ¿no? Si es una inyección indirecta o también dentro de los cilindros. Entonces fíjense que utilizando un 555 podemos obtener este resultado, ¿no? De que controle la inyección. Entonces sería una interesante aplicación en el área automotriz. Aparte de esto, nosotros hemos estudiado anteriormente de que podemos controlar también lo que es el duty cycle, o sea que el ciclo de trabajo, ¿no? El ciclo de trabajo
el ciclo de trabajo, el duty. Y también podemos controlar lo que es el ancho de pulso, ¿no? Ancho de pulso, es decir, el tiempo de la duración de estas señales, ¿no? Esto en el ejemplo 1. En el ejemplo 2 también podemos controlar, por ejemplo, las señales de encendido en el sistema de encendido. Veamos cómo podemos aplicar, ¿no? En el sistema de encendido podemos aplicarlo de la siguiente manera, ¿no? Tenemos una bobina, es decir, el primario, ¿no? Y el secundario. El secundario. Esto es una bobina de chispe perdida, ¿no? Y estos van a cada uno de las bujías pares. Este lado podemos alimentarlo directamente de la batería con positivo de 12 voltios, ¿no? Y por este lado va conectado a un transistor de la misma forma, ¿no? Un transistor de potencia que igualmente en uno de sus extremos va a estar conectado a tierra. Lo que realmente hace las computadoras, ¿no? O la EQ, ¿no? Manda una señal que podemos llamarlo como IGT en vehículos Toyota, IGT, que es la señal de salida que vamos a dibujar con el color azul, ¿no? De la EQ. Y justamente de la misma manera controla mediante los pulsos, ¿no? Controla el transistor y este transistor a la vez cierra y corta la corriente y produce lo que es un efecto de autoinducción y inducción mutua y genera chispas. Entonces podemos sustituir este EQ por un 555, obviamente mejorado y modificado del circuito clásico que vamos a ver, y de la salida output, que es el pin número 3, podemos hacer ese control, ¿no? de una señal estable que cambia con el tiempo, es decir, está en la posición 0, llamémosle 1, 0, 1, 0, 1, ¿no? Que de forma horizontal sería 1, 0, 1. Entonces es muy importante conocer el funcionamiento del modo estable, porque de hecho es el circuito más explorado y utilizado en diferentes áreas, no solamente en el área automotriz. Veamos con estos dos ejemplos cómo podemos armar ese circuito, ¿no? Y aquí tenemos el diagrama de bloques interno del 555. Una pausa. Bueno, continuamos entonces. Anteriormente habíamos visto el circuito en modo monoestable, donde decíamos que depende exclusivamente de estos dos valores, ¿no? De una resistencia, ¿no? 1 y del capacitor 1, ¿no? Estudiábamos en que en el modo monoestable solamente controlamos el tiempo de carga, es decir, el tiempo de carga, ¿no? Tiempo de carga, ¿no?
precisamente definido por estos valores de la resistencia y la capacitancia. Hemos hecho un cálculo utilizando esta fórmula, ¿no? Y aquí podemos ver la conexión exterior. En el modo estable tenemos que controlar dos cuestiones básicas. Por un lado tenemos que controlar lo que es el tiempo, ¿no? Llamémosle aquí el tiempo de carga, ¿no? El tiempo de carga llamado también el T-on, ¿no? T-on precisamente porque T-on en el inglés, en el tiempo de encendido, ¿no? O el tiempo de carga. También necesitamos definir lo que es un tiempo de descarga, que en el mono estable no aparecían. Entonces también necesitamos definir un tiempo de descarga, ¿no? Tiempo de off, ¿no? T-off, ¿no? Entonces tiempo de carga y tiempo de descarga, ¿no? Y esto básicamente tiene la siguiente fórmula que vamos a, de hecho, escribir aquí. Tiempo de carga equivale a tiempo de carga equivale a esta fórmula, ¿no? Tiempo de carga. Es un número al igual que en el modo monoestable, donde era 1.09, en este caso es 0.693. Esta fórmula está definido, no sale de diversas ecuaciones, ¿no? Del estudio del capacitor y de la resistencia, ¿no? Entonces, para nuestra aplicación basta por conocer mientras esta fórmula, ¿no? Podemos profundizar más, sin embargo, para un uso aplicativo es necesario conocer lo práctico, ¿no? Y en el tiempo de descarga es de la siguiente manera, ¿no? Tiempo de descarga que podemos definirlo, por ejemplo, este mismo número multiplicado por una resistencia 2 y por el capacitor, ¿no? En este caso podemos definirlo como multiplicado por una resistencia 1, ¿no? Por la suma de dos resistencias, resistencia 1 y resistencia 2, y multiplicado por la misma capacitor, ¿no? Por el mismo capacitor. Entonces, estas son las fórmulas para precisamente definir el tiempo que va a tardar en cargarse y el tiempo que va a tardar en descargarse. Entonces, según estas fórmulas necesitamos dos resistencias al menos, ¿no? Dos resistencias, llamado R1 y R2, y una capacitancia. Vamos a recorrer, porque de hecho vamos a armar el circuito precisamente aprovechando la disposición del diagrama de bloques interno del 5.5. Entonces, de la misma manera, vamos a dibujar aquí, ¿no? Vamos a dibujar lo que sería una resistencia 1 en serie con una resistencia 2. Y más abajo, un capacitor electrolítico, y todo esto conectado a tierra. Hasta ahora es más o menos parecido de lo que es, ¿no? En el circuito monoestable, resistencia 1, ¿no? Hemos dicho que esto puede ser de 100 microfaradios como una capacitancia referente, donde está el positivo y negativo.
y este va conectado lo que sería juntamente con el VCC o el pin número 8 a VCC, el voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente, ¿no? De ese modo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que cuando una resistencia o unas dos resistencias están ¿no? en serie, se suma, ¿no? Tenemos la suma de resistencias y eso lo hemos practicado bastante, donde en el tiempo de carga, justamente lo que explicaba, que sería de la siguiente manera, ¿no? La suma de las resistencias R1, R2, ¿no? Por la capacitancia. Hasta aquí, muy parecido a esta fórmula, ¿no? El tiempo de carga. Y el tiempo de descarga es solamente por la resistencia 2. Es decir, el tiempo de carga, para el tiempo de carga, la corriente va a atravesar las dos resistencias hasta llegar al capacitor, ¿no? Sin embargo, durante la descarga, cuando el capacitor necesita descargarse, solamente va a recorrer este camino, es decir, hasta la resistencia 2. Y tiene que descargar a tierra por aquí, no puede pasar por la resistencia 1. Entonces, la descarga va a ser por el pin número 7, ¿no? Entonces, del mismo modo que en el modo mono estable. La diferencia es que esta vez ya pasa, no es que pasa directamente al pin número 7 después del capacitor, sino que pasa por el R2, precisamente para tener ese tiempo de descarga, ¿no? Entonces vamos a hacer esa conexión. Conectamos el pin 7 a lo que es a este punto. Entonces, en el tiempo de descarga, ¿qué es lo que va a pasar? La corriente va a circular por la resistencia de 2, va a pasar por el pin 7, va siempre y cuando el transistor esté activo, va a pasar por el transistor y va a ir a lo que es al GND, a tierra. Entonces ya tiene un camino del tiempo de descarga, ¿no? Va a volver a GND. En el tiempo de carga, ¿no? Va a recorrer hasta aquí, se va a almacenarse lo que es la energía, la corriente eléctrica, hasta en el capacitor. Y va a pasar por la resistencia R1 y R2, siempre y cuando que por aquí no haya un camino, ¿no? de descarga. Entonces ya tenemos la primera conexión, ¿no? La primera conexión para el modo estable, dos resistencias y un capacitor. Entonces de la misma manera podemos estimar el tiempo, ¿no? El tiempo de carga. Ejemplo, anteriormente habíamos utilizado para calcular, ¿no? Creo que el tiempo de carga sea, ejemplo, esto sea 5 segundos, ¿no? 5 segundos. Y esto también de la misma manera, 5 segundos, ¿no? 5 segundos, ¿no? Total sería 10 segundos, ¿no? Todo el ciclo. Sin embargo, ¿no? Podemos hacer de la siguiente manera. ¿Qué tal si en vez de 5 segundos, quiero que sea de 2 segundos, ¿no? 2.2 segundos aproximadamente. 2.2 segundos aproximadamente. No, 2.2 segundos. Entonces lo que haría, si tengo como base una capacitor de 100 microfaradios, pondría, ¿no? 10K. Sabemos que cada
10 kilo ohmios es 1.1 segundo, ¿no? 1.1 segundo aproximadamente, siempre y cuando que la capacitancia tenga este valor. Entonces los dos sumaríamos 20 kilo ohmios y tendríamos ese tiempo de carga, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar en el tiempo de descarga? Que solamente va a pasar por una resistencia, es decir, por 10K. Entonces, el tiempo de descarga va a ser aproximadamente 1.1 segundos, ¿no? Entonces es precisamente lo que queremos lograr, ¿no? Con la implementación de estas resistencias. Ya, bien, continuamos entonces. El siguiente paso es hacer las demás conexiones, ¿no? El siguiente paso es hacer las demás conexiones. Y es precisamente aquí como podemos detallar a continuación, ¿no? En la salida del pin número 3 podemos hacer una conexión para hacer una prueba, ¿no? Con LEDs y igualmente un diodo emisor de luz y finalmente a GND, a tierra, ¿no? Dependiendo del voltaje que obtengamos, si trabajamos con 9 voltios en el lado del VCC, 9 voltios, vamos a requerir una resistencia de carga de 470 aproximadamente ohmios, ¿no? 470 ohmios. Siempre respetar la simbología, 10 kilo ohmios, ¿ya? Y con esto la salida va a funcionar, ¿no? Y de la misma manera el reset, vamos a utilizar lo que es el mismo voltaje de la fuente y el pin número 5 vamos a utilizar una condensador de 10 nanofaradios pequeño, ¿no? 10 nanofaradios y este conectado a tierra, ¿verdad? Bueno, la siguiente conexión sería parecido lo que es al modo monostable, donde después de del capacitor, ¿no? Necesitamos que detecte el umbral, el threshold, el pin número 6, ¿no? El pin número 6. Necesitamos que detecte el pin número 6 justamente en este punto, ¿no? Va a detectar el umbral más allá de 2.3 voltios del VCC. Y también necesitamos de igual manera que detecte un tercio o menos de un tercio del VCC. Entonces utilizamos esta misma conexión para el pin número 2 del trigger. La diferencia que en el modo monostable, ¿no? Venía aquí una resistencia y un interruptor y se conectaba al trigger, un pulsador, ¿no? Y este se conecta a lo que es a GND, etcétera, ¿no? Al GND, ¿no? Que activaba lo que es el tiempo de carga. Lo que va a activar en este caso es, ¿no? Cuando el voltaje de la fuente esté por debajo de un tercio del VCC, ¿no? Esté por debajo, no que se ponga a tierra, que sería en el mismo caso, es lo mismo que si es tierra 0 voltios es menor que un tercio, pero en este caso del modo estable, aunque, por ejemplo, si estamos hablando de un tercio, 3 voltios, ¿no? 3 voltios, aunque el voltaje esté 2.9 voltios, igualmente va a activar este comparador, ¿no es cierto?
Entonces, por eso es que la conexión se realiza de este modo, ¿no? Entonces, con esto ya estaríamos, ¿no?, hecha la conexión completa. Este es un circuito clásico porque hay otros que, ¿no?, ponen lo que es un diodo, un potenciómetro, justamente para controlar en nuestro ejemplo la frecuencia, el duty cycle, el ancho de pulso y la frecuencia, ¿no?, en este caso. Pero en esta ocasión es básico, ¿no?, calcular el tiempo de encendido, el tiempo de off, de apagado, y comprender el funcionamiento interno. Veamos cómo funciona en el primer caso. En el primer caso vamos a marcar con verde los estados lógicos, ¿no? En el primer caso, cuando esté iniciando todo el sistema, los comparadores van a estar con un nivel 0, es decir, no va a activar ni el set ni reset. También este reset del pin número 4 lo va a poner en 0 y por lo tanto esto va a estar 0 y la salida Q y la salida negada va a estar en 1, ¿no? Como está en 1, el transistor va a estar conectado, ¿no?, o desconectado, porque de hecho estos dos estados, según la regla que hemos visto en este caso aquí, ¿no?, según la regla, si el set y el reset son 0, es un estado de no cambia nada o indefinido, ¿no? Se espera que esté apagado, es decir, si está apagado, por lo tanto, como está haciendo una conexión directa mediante el pin 7, el capacitor estaría descargado y el voltaje que pasa por R1 estaría pasando al GND. Si no tuviéramos esta resistencia, sería un cortocircuito, ¿no? Entonces podemos definirlo aquí con una gráfica, ¿no?, con una gráfica de la señal, es decir, ¿no?, en el estado inicial, ¿no?, 0, por lo menos el capacitor. Esto va a representar lo que es el voltaje del capacitor y el voltaje del VCC, ¿no? Voltaje del VCC, y la gráfica va a ser la señal del capacitor, ¿no? Entonces, si esto es 1 en la salida va a ser 0, por tanto no se va a activar lo que es el LED, no se va a activar. Vamos con el siguiente caso. Quiera que no se active. Vamos con el siguiente caso. Vamos a marcarlo con azul. Vamos a señalarlo con el color azul. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Mediante el pin número 6 va a hacer la comparación, ¿no? Va a hacer la comparación. Entonces, el pin 6 detecta que no está configurado como los pines de entrada de los comparadores. Es decir, tenemos aquí pues, casi 0 voltios, o cercano a 0 voltios, ¿no? Porque la descarga está haciendo por el pin número 7. Detecta 0 voltios y aquí está 6 voltios, ¿no? 2/3, 6 voltios. Entonces, ¿qué va a pasar? 0,6 no es lo que corresponde aquí. Aquí deberíamos obtener un mayor voltaje, aquí menos, por lo tanto, la salida sigue siendo 0, ¿no? Sigue siendo 0. Por lo tanto, no hay reset, no se activa.
Veamos qué pasa en el trigger, en el pin número 2. En este caso lo mismo, es 0, ¿no? Y de 1/3 es 3 voltios. Entonces vemos que sí se cumple la condición de que la entrada positiva es mayor y la entrada negativa es menor. Entonces en este caso sí se va a activarse, ¿no?, lo que es el set del flip-flop, ¿no? Cuando en el set es 1 y en el reset es 0, la salida es 1. Y la salida negada o la Q negada es 0, ¿no? Por lo tanto, este transistor es 0 y no se activa. No se activa y por lo tanto no hay un camino para llevar a GND, es decir, este camino está cortado, ¿no? Está cortado, por lo tanto puede iniciar el proceso de carga, del capacitor. También en este lado la salida output, ¿no?, 1 va a ser 1, por lo tanto sí va a brillar el LED, ¿no? Ya tenemos el tiempo. Entonces, como hemos dicho, este dura apenas unos microsegundos. Después vuelve a su... apenas dura microsegundos hasta que supere, ¿no?, según vaya cargándose va a superar, no va de 0, va a superar de 0 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, ¿no? Cuando supere 3 voltios, es decir, 3.1 voltios, no se va a cumplir la condición, por lo tanto se pone automáticamente a 0, ¿no? Pero esto no cambia, recuerda, porque es una memoria este flip-flop y sigue va a mantener, ¿no?, ese estado de 1. Va subiendo lo que es el voltaje del condensador, ¿no? Va a llegar en este punto, ¿no? Aquí tenemos 3, bueno, aquí tenemos 6 voltios, perdón, aquí tenemos 6 voltios y aquí va subiendo 3 voltios, ya ha superado el umbral de 1/3, 3, 4 voltios, ¿no? 4 voltios, 5 voltios, cuando sobre 6 voltios están igualados, cuando esté 6.1, se va a cumplir la condición de que la entrada positiva es mayor y la entrada negativa es menor, ¿no? Y por lo tanto se va a activar el siguiente caso, que vamos a marcar con rojo, ¿no? Se va a marcar 1, esto ya estaba desde antes en 0, entonces activa el reset. El reset lo desactiva todo el flip-flop, es decir, lo vuelve a un estado anterior o el estado por defecto, que sería 0 voltios o 0, un estado 0. Y la Q negada otra vez lo pone a 1. Por lo tanto, el transistor vuelve a funcionar, ¿no? Y dirige la corriente hacia GND. Por lo tanto, la salida, como es 0, esto es 0 y otra vez se apaga, ¿no? Se apaga. ¿Cuánto tiempo va a permanecer apagado? Es el tiempo que va a pasar por la resistencia R2 a descargarse, ¿no? Que va a tardar a descargarse lo que es el condensador, ¿no? Condensador, el tiempo que se va a descargarse el condensador. En la gráfica podemos realizarlo de la siguiente manera, ¿no? Tiempo inicial va a querer igualar lo que es el voltaje de la fuente. Tenemos dos puntos donde se hace la medición, 2/3 y 1/3, ¿no?
En este punto, la salida, vamos a dibujarlo de esta siguiente manera. En este punto es donde, ¿no?, se activa una señal en estado high on, ¿no?, o 1, con puntos segmentados. El tiempo de carga es este periodo que va a durar, ¿no?, el tiempo de carga hasta alcanzar, ¿no?, hasta sobrepasar un poco de 2/3 y se va a cortar, ¿no? Y es el tiempo que va a estar encendido el LED, ¿no? Es el tiempo que va a estar encendido el LED. Esta es la salida, ¿no?, el output. No va a alcanzar lo que es el voltaje del VCC, ¿no? Una vez que alcanza 2/3 se va a descargar el capacitor. Se va a descargar rápidamente hasta que va a tender a descargarse, ¿no?, hasta perseguir lo que es el 0 voltios, el GND. Pero ¿qué pasa? Que cuando detecta el segundo comparador, ¿no?, detecta que está por debajo de 1/3, ¿no?, otra vez lo vuelve a cargar, ¿no? Es decir, el tiempo que va a durar apagado es este tiempo, ¿no?, donde alcanza el debajo de 1/3 y vuelve a cargar. Y el ciclo se repite, ¿no? Tiempo encendido, tiempo apagado, tiempo encendido, ¿no? Y el capacitor vuelve a cargarse, se descarga, vuelve a cargarse, se descarga, ¿no? Siempre en este rango de entre 2/3 y 1/3. Entonces, con ese ciclo hemos conseguido de que el 55 trabaje como un generador de señales, ¿no?, que va a estar determinado por el tiempo de carga y por el tiempo de descarga, ¿no? Si aplicamos este tiempo, ¿no?, tiempo de carga va a durar 2.2 segundos y el tiempo de carga 1 segundo, ¿no? Si aplicamos aquí, va a ser de la siguiente manera, ¿no?, la mitad, ¿no? El tiempo en estado apagado va a ser la mitad del tiempo de carga. Entonces es así como trabajaría, ¿no? Tiempo de descarga. Tiempo de descarga, todo está en 0. Cuando vuelve a bajar, ¿no?, mediante el trigger, el pin número 2, cuando detecta que está por ejemplo de 2.9, otra vez iniciamos, ¿no? Otra vez iniciamos, ¿no? Se pone número en modo alto 1 y la salida 1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces con esto ya podemos conseguir para nuestra aplicación, ya sea para control de inyección o generador de señales de encendido, ¿no?, podemos utilizar el 5.5. Entonces un circuito básico, como había explicado, se puede implementar aquí, se puede sustituir un potenciómetro, ¿no?, para variar lo que es la frecuencia y los tiempos. Recuerden utilizar estas dos fórmulas, ¿no?, para determinar el tiempo de carga y el tiempo de descarga. Rápidamente vamos a implementar en el protoboard y demostrar su funcionamiento. Pausa.
Bueno, antes de pasar lo que es a Proteus, necesito aclararles algo, ¿no? Este tiempo que había definido era un ejemplo siempre y cuando trabajemos en el modo monoestable, es decir, cuando este número, ¿no?, sea 1.1, ¿no? Ahora, como es 0.6, varía, ¿no? Si sustituimos, por ejemplo, ¿no?, en este modo 10K, ¿no? 10, la resistencia por 10K, tanto la resistencia R1 como R2, ¿no? Y sustituimos esto por 100 microfaradios, tal como hemos descrito. Este tiempo básicamente cambia, ¿no? No es que baja drásticamente, ¿no? Entonces se aproxima lo que es a la mitad, ¿no? Es decir, va a resultar aproximadamente 1.4 segundos y obviamente esto es la mitad, ¿no? 1.4 aproximado. No necesitamos hacer unos cálculos por proporción y por ver cómo es la mitad, ¿no? Sería aproximadamente 0.7 segundos. ¿Por qué? ¿Por qué hemos cambiado? Porque esto baja de 1.1 en el modo monoestable a 0.6, es decir, casi la mitad. Entonces, por eso es la variación. Y bueno, la práctica que vamos a hacer en Proteus, vamos a conseguir un tiempo de 4 segundos, ¿no? Y 3. Es una estimación, ¿no? Vamos a ver cómo nos sale en Proteus. Así que vamos para allá. Bueno, ya estamos en Proteus. Bueno, hemos hecho todas las conexiones como se había mostrado en la pizarra digital. Bueno, esto por aquí tenemos las dos resistencias, ¿no? Resistencia 1, que vamos a renombrarlo, y la resistencia 2, y el capacitor en este caso solamente, ¿no? Hemos puesto como referente un capacitor de 100 microfaradios. Y hemos puesto en la resistencia 1 30K y en la resistencia 2 50K. En el tiempo de carga sumados los dos nos va a dar 80K, que más o menos equivale, ¿no?, según la fórmula, 80K, unos 4 segundos y algo, ¿no? 4 segundos. Ahora, en el tiempo de descarga, si tomamos en cuenta solamente R2, entonces 2 segundos y medio, ¿no? Y bueno, todas las conexiones, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el trigger, lo juntamos con el pin número 6 del umbral, el pin 7 descarga y el pin 3 lo que es la salida, y alimentamos un LED, ¿no? Pin número 4 lo alimentamos con el BCC y el pin número 5 con un capacitor de protección. Bueno, iniciamos la simulación, ¿no? Tenemos que así conectado un osciloscopio que nos va a mostrar los tiempos, ¿no? Tiempo de encendido 2, 3, 4. Tiempo de apagado 1, 2, 3 segundos aproximadamente, ¿no? Y podemos ver la señal en el osciloscopio, ¿no? La señal 2, 3, 4, 5, en este caso de 2 voltios, 9 voltios. Si estamos considerando una división de 2 voltios por cada cuadro, entonces 1, 2, 3, 4, 8, 9 voltios, ¿no? 9 voltios en la salida, y el tiempo, vamos a calcular,
tiempo, que estamos considerando 200 milisegundos. 200 milisegundos. No, dura bastante, que aquí en la escala ya no da más. Así modificamos. Un segundo. No se puede modificar. Entonces podemos apreciar eso. Lo que vamos a hacer es apagar y ajustar, ¿no? Vamos a cambiar o bien esas dos resistencias o bien el capacitor. Para este caso vamos a reducir el capacitor a 10 nanofaradios, que va a reducir el tiempo más o menos a la mitad, ¿no? A ver, vamos a iniciar otra vez. Vamos a iniciar otra vez. La simulación. Y podemos apreciar más la señal, ¿no? Igualmente 9 voltios. Y como estamos en el de 200 milisegundos, entonces 200 milisegundos, el tiempo de carga es mayor porque lleva dos resistencias, pero el tiempo de descarga es menor, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo? A ver, 200, 400, 580 milisegundos, casi un segundo, ¿no? En el tiempo de encendido y en el tiempo de apagado, el de descarga dura aproximadamente unos 300 milisegundos, ¿no? Y ahí podemos ver cómo parpadea nuestro LED, ¿no? Bueno, en fin, eso es lo que se ha querido demostrar y lo estamos logrando, ¿no? Espero que este video les sirva de orientación y que lo puedan revisar cada vez que tengan dudas. Y además, si en algún punto no ha estado claro, pueden consultar también otras fuentes, ¿no? Ya sea datasheet o otros videos, ¿no? Que podamos entender mucho mejor. De acuerdo, entonces esto ha sido todo hasta aquí. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Nos vemos.